Qué gozo es estar en la casa del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Y los niños van a pasar. Y si el hermano, antes que se vaya la maestra, el hermano John, cuando yo le avise va a ir a avisarle a la hermana. Hoy vamos a estar tomando la Santa Cena. Amén. Entonces le avisa y los niños bajan. Calladitos niños, quietly. No running, please go to your class. Amen. No running. Quietly walk to your class. Amen. Y los niños más grandes, bienvenido a su clase. Amén. Acts chapter 6, Hechos capítulo 6. El tema de esta tarde es el Dios que cumple promesas. Amén. Pero el tema de la vez pasada, cuando vamos recorriendo el libro de los Hechos, ¿quién se recuerda? Ajá, el mesero de la iglesia, mensajero de qué? De Cristo. Amén. Hablando de Esteban, amén. Y vamos a seguir ahora, se enfoca el capítulo 7, ¿verdad? En Esteban, amén. Pero vamos a empezar para recordarnos un poquito. El 8 vamos a ir viendo capítulo 6, versículo 8 en adelante, y vamos a terminar hasta el versículo 20 de 7. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie para que oremos, para que leamos la palabra de Dios. Amén. Inclinen su rostro, cierren sus ojos y oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por la oportunidad, Señor, que me das, Señor, de estar aquí en este lugar, Señor. Te pido que no me quites de este lugar, Señor, sino que me uses, Señor, para que tu palabra, Señor, primeramente me hable a mí, Señor, me transforme a mí, Señor, y por consecuencia, Señor, a los que escuchan tu palabra también, Señor, no solo los que están aquí en este lugar, Señor, en este momento, sino los que escuchan, Señor, en el futuro, Señor, a través de las redes sociales, Señor, que esa palabra, Señor, que es la palabra tuya, Señor, que es viva y eficaz, y tu palabra dice que es más cortante que toda espada de doble filo, Señor, que penetre hasta los tuétanos, Señor, que discierne, Señor, las intenciones del corazón, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a mejorar cada día más, Señor, y que esa semilla, Señor, tu palabra dice que es una semilla, Señor, y es sembrada, Señor, en tierra, Señor, que caiga en tierra fértil, Señor, trae tierra buena, Señor, que no caiga entre pedregales, que no caiga entre espinos, que no caiga, Señor, en el camino, Señor, sino que caiga en tierra buena, Señor, que dé frutos, Señor, ya sea al 30, al 60 o al 100 por uno, Señor. Te pido, Señor, que esos oídos espirituales estén abiertos y esos ojos espirituales estén perceptivos y listos para escuchar y ver tu palabra, Señor, tal y como es. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y así pueden tomar sus asientos, hermanos. Hechos capítulo 6. Vamos a ir recorriendo versículos por versículos. Amén, como suelo hacerlo. Vamos a empezar desde el 6 para recordarnos un poquito. 6, 8 en adelante, y yo se los voy a ir leyendo. Amén. Y dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solevantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel.
Es para recordarnos qué es lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que estaba pasando? Esta es la iglesia después de ¿quién? ¿Quién se fue al cielo? Cristo se fue al cielo, ¿verdad? Y entonces es la iglesia, se le llama la iglesia, ¿quién se recuerda? Empieza con P. Primitiva, amén. La iglesia primitiva, que quiere decir la primera iglesia después que Cristo se fue, ¿verdad? Cristo se fue, creemos que, ¿quién cree que Él nació, que estuvo aquí en este lugar, en este mundo, amén? Él nació, vivió aquí y luego ¿qué? Estuvo aquí, murió y ¿qué, hermana? Resucitó de entre los muertos, amén. Y encomendó a los 12 apóstoles, ¿verdad? O a los discípulos, a los 12 apóstoles, a que empezaran su iglesia. Él trabajó con ellos por 3 años, amén. Trabajó con ellos por 3 años, los preparó, los hizo sus discípulos, le llamaban ¿qué? Rabí, ¿verdad? Que es que maestro, ¿verdad? Él era el maestro de ellos aprendieron de él. Y cuando él se fue, él les dejó un trabajo a ellos. Y creció la iglesia, ¿verdad? Empezó a predicar Pedro, se convirtieron 5,000, se convirtieron otros cuantos miles más. Y la iglesia estaba creciendo y floreciendo. Y llegó al grado en que, ¿qué? Ya no podían los apóstoles. Tenían, el trabajo de la iglesia es doble. Amén. Voy a hablar de algo que nos gusta a todos. ¿A quién le gusta la comida? Amén, ahí sí me dicen amén, ¿verdad? Pero hay doble comida, hay comida espiritual, amén. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy ¿qué? El pan de vida, amén. Sí, yo soy el pan, el que no come de mí, ¿verdad? El que no tome de mi sangre, el que no coma de mi pan, que por cierto vamos a estar tomando la Santa Cena en esta tarde, amén. No tiene vida, pero también somos de carne y de sangre. Y nos gustan las baleadas, ¿verdad? A los hondureños, amén. Y a los que no son hondureños, también les gustan las baleadas, ¿verdad? Las enchiladas, hay mexicanas y hay guatemaltecas, ¿verdad? A los guatemaltecos también. ¿Qué iba a decir la hermana Katia? Pollo con tajadas, amén. Qué rico, qué delicia, ¿verdad? Pero tenemos 2 clases de comidas, ¿sí o no? La palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es nuestra vida espiritual, es la que nos da la vida, ¿sí? Y luego tenemos la comida que tenemos. Entonces, los apóstoles no podían hacer las 2 cosas. Entonces agarran a ¿cuántos hombres? ¿Quién se acuerda? No miren su Biblia. ¿A cuántos? No, cerca. 7, a 7 hombres y era cualquier pelón que encontraron, ¿verdad? No, qué bueno que dijeron no, ¿verdad? Eran, ¿cómo dice ahí? El versículo en 6, versículo 3, creo que es el 3. A ver. Sí. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, ¿a cuántos? 7 de buen testimonio. Sí, no era cualquier persona. Buscaron a 7 hermanos de buen testimonio. Y luego habla de 2 en específico. Bueno, ¿verdad? Si leemos todo el 7, habla de Esteban. Y luego si nos vamos a 8, habla de Felipe. Amén. Estaba lleno, dice el versículo, capítulo 6, versículo 5. Dice, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, ¿qué? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y luego lo vuelve a decir, si ya acabamos de leer del 8 en adelante, otra vez el 8 dice, y estaba lleno de gracia y ¿qué? Y de poder, y hacía grandes prodigios y señales del pueblo, tanto que ¿qué? No podían contra él, no podían los judíos, los que se le oponían, no podía. Había como hoy en día, hoy mira unos debates, ¿verdad? Cuando para la presidencia hay debates, ¿verdad? O cuando hay debates de cristianos en contra ateos, o cristianos en contra musulmanes, o cristianos contra, no sé, tantas cosas, ¿verdad? Hay debates, hay contienda, ¿verdad? Y pues cuando hay contienda, cuando hay uno contra uno, ¿qué? De fútbol, tiene que, si gana uno, ¿qué pasa con el otro? Pierde, ¿verdad? Entonces, estaban luchando contra él, debatiendo, y esto era algo muy común en el antiguo, se mira en el tiempo de Jesús. Por eso venían los ¿qué? Los fariseos y los saduceos contra él, y enfrente de toda la gente, ¡hey Jesús! ¿No has oído que dice la escritura tal cosa? Y empezaban a dialogar y a debatir. Y de la misma manera con Esteban en este momento. Y Esteban lo traen
delante del concilio, delante de la gente, y no podían. Entonces, ¿qué? Agarraron a unos chismosos y empezaron a inventar cosas de él, porque ya no podían en contra de él. Lo trajeron delante del concilio, delante de la gente, amén. Pusieron testigos falsos, dice el 13, y aquí es donde empezamos el 7 en adelante. Ahora Esteban hace la primera defensa del evangelio, amén. Y vamos a ver que él, no vamos a terminar porque este versículo, el capítulo 6 es cortito, solo tiene 15 versículos, pero el 7 es bien largo, tiene 60 y lo vamos a terminar todo hoy. No se cree, hermano, yo sé que vamos a llegar hasta el 20 nada más. Vamos a dividirlo por lo menos en dos partes, si no es que yo creo que tres, porque son 60 versículos, solo vamos a llegar hasta el 20 en esta tarde, amén. Entonces empezamos con el 7:1, amén, Hechos 7:1. Y dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Le está preguntando, va a haber un diálogo, ¿verdad? ¿Es esto así? Le está preguntando a Esteban. Y él dijo, hablando ¿quién? Esteban, ¿verdad? Y empieza su predicación, que es la predicación más larga en todo el libro de los Hechos, amén. Dice, varones, hermanos y padres, porque está hablando ¿con quién? Con judíos, con israelitas, ¿verdad? Varones, hermanos y padres, oíd, oigan. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. ¿Cuál es el tema de esta tarde? El Dios, pónmelo ahí pues, pónmelo ahí. Todos, el Dios que cumple promesas, porque empieza a hablar, Dios prometió y promete con frecuencia, y vemos la historia, él empieza a narrar toda la historia de los israelitas, ¿para qué? Para comprobarles que Dios no ha fallado, que él cumple sus promesas, amén, desde el principio, y empieza con Abraham. A él lo culparon de qué? De dos cosas, de blasfemia contra Moisés y contra Dios, amén. Y viene él y llega antes de Moisés, porque Abraham es antes de Moisés, ¿verdad? Viene Abraham, viene Dios, ponme Génesis 12:1, vamos a leerlo al 4. Mire, aquí está la promesa que le dio a Abraham. Dice, pero Jehová había dicho, y ahí dice ¿qué? Abraham, ¿verdad? Todavía ni le había cambiado el nombre, aquí lo está hablando como Abraham, ¿verdad? Pero Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. El 2, vamos a llegar hasta el 4. Ponme el versículo 2, dice, y haré de ti una nación, ¿qué? Grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Amén. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Mire, le hizo caso, y Lot fue con él, y Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Imagínese a usted que le diga, sal de Honduras, sal de Guatemala, y de 75 años, o sea, como la pastora, que le diga a la pastora, bueno, que mejor no le diga a la pastora, porque ella sí agarra viaje. No, pero le dice, vete, pero tal vez no lo haría si le dice, o qué, bueno, si Dios le dice a uno, ¿verdad? Deja tu familia, vete, solo, vete allá, que yo te voy a bendecir. Yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar, yo voy a estar contigo, pero es espantoso. No es fácil, no es fácil. Vete y yo voy a hacer de ti una grande nación. Le prometió eso el Señor a él.
Pero luego se me hace interesante, regresemos a Hechos, el versículo 5. Dice, y no le dio herencia en ella. Solo manda a un lugar, le dice, te lo voy a dar, pero no se la da. O sea, no a él todavía. Llegó a ese lugar, pero él llegó como que, como un forastero. Él estaba ahí. Dijo, no va a ser para ti. Va a ser para tus hijos. Va a ser para tu descendencia. Amén. Porque dice el 5, Hechos 7:5 dice, y aún no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie. Mire eso. Pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él. Mire, cuando aún no tenía hijo. Y nos recordamos de esta, yo creo que todos nos sabemos la historia de Abraham. ¿Quién era su esposa? Sara. Y como Dios dijo en el principio, multiplicaos y fructificad, Sara era bien fructífera, ¿verdad? No, ¿era qué? Estéril. 2 tribulaciones, 2 cosas difíciles. Vete solo y te voy a dar un hijo con la estéril. Más duro todavía. Y se la dio en 25 días, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? 25 años se tardó para darle a Isaac. Y es más, ¿qué hizo Abraham? Quiso tratar de hacerlo. Ya se tardó. Bueno, mejor dicho, Sara dijo, ya se tardó, ¿verdad? Y le dijo que a su sirvienta, que ¿quién es su sirvienta? Agar. Abraham, vete a meterte con Agar porque yo soy estéril. Y Dios dijo que nos iba a dar un hijo. Y de ahí nació ¿quién? Ismael, ¿verdad? Pero dijo, no, yo cumplo mis promesas. Y de Sara, de la estéril, de ahí nació Isaac. Amén. Qué maravilloso es eso. Él cumple sus promesas, no al tiempo de nosotros. En veces nos asustamos porque se tarda 5, 10, 20, 25 años para que naciera el niño, para que naciera el hijo prometido. Nos manda a un lugar y tal vez no es para nosotros, tal vez es para el hijo, tal vez es para los nietos, pero cumple su promesa. Qué maravilloso es eso. Amén. Sigamos con el versículo 6. Dice, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Qué difícil es eso. Si no me equivoco, eso está en Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14. ¿Me lo pones ahí, por favor? Mira Génesis lo que dice, se lo promete. Qué duro es eso. Imagínese escuchar eso de su familia. Hey, tu familia la van a esclavizar. ¿Por qué? Porque la dureza de corazón de ellos. No le hacían caso al Señor. Salieron de Egipto. Amén. Y rápido, ¿qué? Se entregaban al becerro de oro, ¿verdad? Antes de eso, estamos hablando antes de eso, José. Ahorita vamos a hablar de José. Pero miren lo que dice Génesis 15:13. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será, ¿qué? Esclavizados. Y será oprimida 400 años. Ahora en Éxodo, si no me equivoco, creo que es 12, dice que son 400 años, 430 años para ser exacto. Amén. Entonces, en veces no está con exactitud. Amén. Entonces, cuando uno dice unos 20 años, unos 40 años, unos 400 años, más o menos unos 400 años, 430 años. Amén. Entonces, fueron esclavizados. Todo ese tiempo pasó y aún a través de todo eso el Señor sigue siendo fiel y sigue cumpliendo sus promesas. Amén. Qué maravilloso es eso. Mire, pero más yo, dice el 7, Hechos 7:7, más yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Qué maravilloso es eso. Amén. Dice, y el 8 dice, y el pacto de la circuncisión. Y gracias. Y le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró, ahí está, mire, a Isaac y le circuncidó al 8º día e Isaac a Jacob.
y Jacob a los 12 patriarcas. Solo está narrando toda la historia a ellos, ¿verdad? De lo que está sucediendo. Amén. Se brinca de Abraham, le da un poquito de tiempo, se brinca toda la historia de Isaac. No habla tanto de Isaac, ¿verdad? Y de Ismael. Y no habla tanto de quién es el hermano de Jacob, el mayor. Empieza con termina con Saúl. Esaú, amén, ¿verdad? Entonces viene y dice Isaac y Jacob y a los 12 patriarcas. Entonces el ángel de Jehová le cambió el nombre a Jacob, amén. Cuando peleó, ¿verdad? Y le cambió y le dijo que ahora tu nombre será ¿qué? Israel. Y de ahí vienen ¿quiénes? Los israelitas, amén. Entonces viene y le está contando, ¿verdad? Y le estamos añadiendo un poquito más de la historia para que nos acordemos, ¿verdad? Entonces, de Israel o de Jacob vienen los 12 patriarcas. El 9 dice: los patriarcas movidos, ¿por qué? Por envidia. ¿Qué pasó con eso? Vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y se me hace interesante el que dice, sigue después de ese. ¿Dónde estoy? Ya me perdí, perdón. Voy al 10, ¿verdad? Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Me hace interesante el 10, la primera parte dice, y le libró de todas sus tribulaciones. Entonces quiere decir que José no sufrió para nada, ¿verdad? Sus hermanos lo vendieron, hermano. Entonces tenemos que saber qué es lo que dice, cómo lo libró. Jesús mismo nos dijo estas cosas en Juan, no se lo di al hermano ahorita, pero es Juan 16:33. Estas cosas les he dicho para que en mí tenga, es como que fuera contradictorio, como que fuera un contraste, como que no tuviera sentido, como que Jesús no sabe lo que está hablando. Porque dice, estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz. Pero luego, ¿qué dice? En el mundo tendréis aflicciones. ¿Cómo voy a tener paz si voy a tener aflicciones? Porque creemos en que Jesús, ¿qué? Dijo, tendréis aflicciones, pero no se preocupen porque ¿qué? Yo he vencido al mundo. Si este mundo lo va a odiar, si este mundo lo va a desamparar, si este mundo lo va a desechar, si en este mundo va a tener tribulaciones, va a tener problemas, va a tener dificultades, pero ¿qué? Cristo ya venció al mundo. Amén. Entonces se le dice, lo libró de otras cosas más fuertes, porque el plan original no era de venderlo, el plan original era ¿qué? De matarlo. Ya tenían el plan los hermanos. Hasta la sangre le iban a poner ahí, en su túnica, ¿verdad? Si uno lee la historia de José, ¿qué? Se enojan con él porque el pobrecito, yo creo como era joven, dice que si no me equivoco tenía como 17 años. Y iba y le decía a su papá de las cosas malas que hacían los hermanos. Y cuando uno va, si tiene hermanos y luego sabe que uno le dice chismear, ¿verdad? Va a decirle el chisme que yo hice tal cosa. Se enoja uno, ¿verdad? Le dice, chismón, no le digas, y lo pellizcan a su hermano, ¿verdad? Se agarran los hermanos, porque le va a decir a la mamá o al papá. Y viene el papá y se lo suenan a uno, ¿verdad? Por tu culpa. Y él iba y le decía las cosas malas. Y luego tenía sueños. Y para acabarla de usar, se los iba a decir a ellos. Fíjate que el sol y la luna y las estrellas se van a rodear delante de mí. Y estás diciendo que nosotros nos vamos a rodear delante de ti. No lo querían, lo iban a matar y Dios lo libró de la muerte. Y luego lo venden y se va ¿con quién? Con Potifar, ¿verdad? Y Dios lo ayuda. Y tiene un momento donde él crece tanto que Potifar le confía tanto que dice la palabra de Dios, si no me equivoco, creo que es el 39 de Génesis, ¿verdad? Que dice que le dio
todo lo que él tenía, él era el gobernador sobre eso. Potifar, que lo tenía como esclavo, pero ¿qué? Él gobernaba sobre todas las cosas. Solo una cosa le dijo que no iba a tener que cuidar, ¿qué era? La mujer, ¿verdad? Porque la mujer no se presta. Los esposos, amén. La mujer no se presta. ¿Cómo es el dicho? Mi papá decía, hay 3 cosas que no se prestan: la mujer, el caballo, el dinero, ¿verdad? El dinero, el caballo, la pistola. ¿Eh? La pistola. Bueno, yo no sé, pero de los 3 yo sé que la mujer, ¿verdad? De seguro la mujer no se presta. Ya hasta el carro prestaría uno, lo regalaría, pero la mujer no, ¿verdad? Entonces, todo, tú te encargas de todas mis cosas, pero ¿qué? La mujer no. ¿Y viene qué? Y como dice ahí que José era bien guapo, de buen parecer era. Entonces, viene la mujer de Potifar y se quiere meter con José, ya iba a decir Esteban. ¿Y qué pasa? Lo meten a la cárcel otra vez, porque lo acusó y él no quería. Dice, no, mi señor me ha encargado todas las cosas menos a ti, porque tú eres su esposa. Y ella se le tira encima y él corre y se queda con el camisón de él y le echa la culpa a él y lo meten a la cárcel. ¿Sufrió o no? Sufrió, pero dice que lo libró, porque lo habían podido haber matado otra vez. Pasan cosas, porque cuando el celo del hombre, ¿verdad? Cuando pasa algo con su mujer, los celos pueden provocar cosas muy grandes. Amén. Lo salvó de la muerte otra vez y está en la cárcel, sufre y sale, y ahora regresa. Vemos ahí, lo sacan de ahí, más sueños. Él empieza a interpretar sueños, lo sacan de ahí, le interpreta los sueños al faraón. ¿Y qué pasa? Lo sacan y lo ponen otra vez en segundo lugar de toda la nación, ahora de Egipto. Primero era de un gobernador, ahora de toda la nación de Egipto. ¿Quién vive? En el 10 vamos, ¿verdad? Ahora el 11. Y sigue la historia de José. Dice, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y Canaán, que es donde estaba ¿quién? Jacob, ¿verdad? Estaban ahí. Es la tierra que le prometió Dios a Abraham. Y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban ¿qué? No había de comer. El 13, ¿verdad? No, el 12. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, ahí donde estaba José, envió a nuestros padres la primera vez, y la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo a venir su padre Jacob y toda su parentela en número de 75 personas. Nos recordamos, ¿verdad? Que José los miró a sus hermanos y no se les reveló, no lo reconocieron, no se reveló con ellos. Pero se quedó ¿con quién? Con su hermanito, con el menor, porque José era el segundo menor, ¿verdad? José era el segundo menor y era el que más amaba su papá, porque era el hijo mayor ¿de quién? De su esposa, la que más amaba, ¿verdad? Porque tenía a Raquel y a Lea. Y tuvo los 12 patriarcas, vienen, nos recordamos, es bueno recordarnos toda la historia también. Los 12 patriarcas vienen 2 de Raquel, 2 de la sierva de Raquel, 2 de la sierva de Lea, si no me equivoco, y 6 de Lea. Amén. Entonces viene y se quedó con el menor. Gracias, hermana Katia. Se quedó con el menor y se van y luego regresan otra vez y se les revela. Y entonces viene el papá, amén, y conoce a todo, el faraón conoce al todo el linaje de José como 75, amén, dice personas. El 15 dice, así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero, compró Abraham
de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba, mire el tiempo de la promesa. Ahí viene el tiempo de la promesa. Pasaron años y años y años, pero se acercó el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham. El pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Otro faraón, ¿verdad? El faraón, para que sepan, no es un nombre, es un título, el rey de los reyes de los egipcios, amén. Eran los faraones, amén. Otro rey que conoció a José. Este rey, usando astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Viene otra vez, ahora se leó, casi narró todo el Génesis desde el principio. Empieza en Génesis 12, llega hasta Génesis 50, se termina y luego empieza con el Éxodo. Empieza desde Abraham, se va con Isaac, se va con Jacob y ahora va a empezar con Moisés, y vamos a dejar de Moisés en adelante, amén, para el otro domingo. Pero le dice: este rey, usando astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Empezó que la matazón de todos los niños, y ahí incluyendo iba quién, que iban a matar a Moisés. Como que la esperanza se iba a perder. Con frecuencias en veces pensamos: ¿será que Dios está ahí? Después de 25 años, después que estamos en la cárcel, después que estamos teniendo problemas con el esposo, con la esposa, sin trabajo, tantas cosas que nos puede suceder. ¿Será que Dios está ahí? Pero Dios cumple sus promesas, hermano, a través de nuestras tribulaciones. Porque estamos en un mundo donde hay problemas, un mundo donde nos odia, donde hay dificultades, pero el Señor es soberano sobre todo el mundo, sobre todo el universo. Amén. Dice el 20: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue, ¿qué? Agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Y llegamos al tiempo de Moisés, amén. Y ahí lo vamos a dejar por de pronto. Le voy a pasar el tiempo a nuestra pastora, amén, que vamos a estar teniendo la Santa Cena y vamos a estar teniendo una presentación ahora, amén.